ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Nuevo Citroën C3 Aircross. Salí a la aventura. Citroën. Y vamos a continuar, y es un gusto esta vez, vamos a conversar con la arquitecta Elba Rulet, ex vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y además, siempre ha sido un gusto charlar con ella sobre temas de actualidad. Y en este caso en particular, independientemente de darle la bienvenida, gracias por estar, por acontecimientos especiales, ¿no es cierto, Elba? Sí, sí. Así que escucho ese acontecimiento tan lindo, que para los argentinos es importante, ¿no? Bueno, en primer lugar querría empezar con algo, como le dije recién, que tiene que ver con el hecho de que hoy debiera haber estado aquí Luis Brandoni grabando conjuntamente lo que queremos contar sobre lo que estamos preparando, que es un homenaje al presidente Ilia. Pero él está enfermo, no ha podido venir. De todas maneras, yo quisiera aprovechar esto para un desagravio a Luis Brandoni por esa terrible censura que ha sufrido por parte de sus colegas actores, ¿es cierto? Exactamente. Que impidieron que hiciera una charla sobre justamente la ley de los actores en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas. La verdad es vergonzoso que esto siga pasando en el momento que vivimos. Ya hemos conocido todas estas cosas durante los últimos años y pensábamos que nunca más iban a repetir. Quisiera señalar esto antes de empezar la conversación. No, a mí me parece bien. Incluso era uno de los temas que yo iba a conversar con él, porque a mí me produjo el mismo escozor que le produjo a usted, porque me parecía que no era propicio eso que ocurrió, sobre todo porque era una charla que podía dar un colega, un par de los actores respecto de la ley, porque además había otro representante también que iba a compartir la tribuna. Sí. Entonces, y desgraciadamente no escuché en ningún lado absolutamente nadie que se expresara justamente con respecto a ese hecho. Tal vez somos los únicos que estamos... Bueno, de manera particular muchos nos hemos expresado y le hemos hecho llegar nuestra adhesión a Beto Brandoni, y quisiéramos tal vez hacerlo público de alguna manera. Hoy aprovecho esta circunstancia para que desde acá salga la opinión mía y de muchos otros que hemos repudiado y que nos sentimos realmente avergonzados y apenados por un acontecimiento de esta naturaleza. Compartimos el criterio. Vayamos entonces a este acontecimiento. Bueno, yo querría empezar por decir lo siguiente. En este año 2016 nosotros estamos celebrando, los argentinos, 3 acontecimientos muy importantes. El primero de ellos es el bicentenario de nuestra independencia, que nació allí en Tucumán el 9 de julio de 1816, en un parto muy difícil y con una vida muy accidentada, porque llevó muchos años realmente construir la patria que se decidió su existencia en ese congreso. En el año 1916 se celebra lo que nosotros llamamos la democracia, el nacimiento de la democracia verdadera en Argentina. Y estamos cumpliendo el centenario de esa democracia, que se produce cuando, por primera vez aplicando la ley Sáenz Peña, el pueblo soberanamente elige a su presidente y es llevado a la presidencia de la Nación el presidente Hipólito Yrigoyen, que fue elegido el 2 de abril de ese año, o sea que ya se cumplieron los 100 años de su elección, y asumió el 12 de octubre, fecha que también queremos celebrar, y no solamente celebrar, sino sobre todo hacer conocer la verdadera historia, porque hemos vivido un relato estos últimos años, pero no es el único relato. Hay muchos relatos que han deformado completamente la historia, y uno de ellos es el que se creó en torno al presidente Ilia. El presidente Ilia fue derrocado hace 50 años, otro aniversario redondo, que desde el radicalismo justamente también queremos hacer una difusión relevante, yo diría, del acontecimiento, homenajear al presidente Ilia, y en eso estamos trabajando un grupo de personas, entre las cuales está Beto Brandoni,
con una cantidad de reuniones en las que va a haber tablas, mesas redondas. Beto Brandoni está preparando una versión radial de la obra Don Arturo Illia que él hizo en teatro y que se va a pasar el mismo día 28 de junio, que es la fecha del derrocamiento, por Radio Nacional con toda su cadena para todo el país. Y una cantidad de personalidades, intelectuales, políticos, etcétera, nos vamos a reunir en distintas ocasiones. Y yo querría hablar de Illia y de lo que Illia representa, y no solamente él, sino su época y su entorno, que fueron totalmente descalificados en un momento en el que también se volvía a recuperar difícilmente la democracia saliendo de una de las tantas dictaduras militares. En ese parto difícil del que yo hablaba antes de la República, en particular en este centenario que estamos viviendo, el centenario de la democracia, hemos tenido que padecer todos los golpes de Estado que han caracterizado la inestabilidad de la democracia argentina. En el año 34, Illia viaja a Europa con 2 amigos. Y en Europa conoce los países más importantes y ve en Italia y en Alemania el nacimiento del fascismo y del nazismo en el año 34. Y eso le produce una profunda impresión, una gran preocupación que después va a tener sus efectos en la forma en que él se maneja, sobre todo cuando es presidente de la Nación. Asume la presidencia el 12 de octubre y la gestión del doctor Illia fue de una enorme, no solamente responsabilidad, sino inteligencia y creatividad. Tiene éxitos muy importantes en su gestión de gobierno, voy a mencionar algunas, pero incluso es difícil ponerse a dar cifras en un programa como este, resulta un poco aburrido, pero él sanciona ya incluso en los primeros meses de 1984 la ley del salario mínimo vital y móvil, y en ese momento, en paralelo, ya mientras está en el Congreso el proyecto de ley y antes de que se sancione, el sindicalismo está anunciando su plan de lucha. Como nosotros creo que tenemos claro, el sindicalismo es la pata o el eje mayor del partido peronista. El sindicalismo declaró un plan de lucha que hizo que hubiera 4 paros generales cada año durante el gobierno de Illia, mientras había estas medidas como que después se lo hicieron a Alfonsín también. Después se lo hicieron a Alfonsín, se está haciendo ahora. Es decir, hay una reiteración en la utilización de un mecanismo perverso que realmente tiene consecuencias muy graves. Sancionó la ley de medicamentos y el resultado fue una oposición abierta, pero tan abierta que, por ejemplo, cuando el equipo económico está negociando la deuda en el Club de París, Suiza, como gobierno, quita el apoyo a la Argentina en represalia por la medida que se había tomado con la ley de medicamentos. ¿Cuándo va a ser el acto principal de este acontecimiento? El 21, que se va a hacer en el Teatro Liceo seguramente, con otro conjunto de personas también así muy importantes que se van a expresar, van a estar allí Roberto Cortés Conde, Fernando Iglesias, Arnoldo Listre, Gregorio Caro Figueroa, y va a coordinar esa mesa Leandro Despuy. La primera la voy a coordinar yo y van a estar entre los que fueron testimonios del derrocamiento de Illia, Emilio Gibaja, Juan Octavo Gauna, Hipólito Solari Irigoyen. La plana mayor del gobierno. La plana mayor del gobierno, efectivamente, sí señor. Sí. Y la comprometo para otro momento, pero para hablar un poco de la actualidad nacional también. Con mucho gusto. Gracias por estar.